Al reaccionar 1.274 gramos de sulfato de cobre con un exceso de zinc metálico, se obtuvieron 0.392 gramos de cobre metálico según la ecuación química. En esta tenemos un desplazamiento simple, un cobre que entra, un cobre que sale, un zinc que entra, un zinc que sale, un sulfato que entra, un sulfato que sale. Así que todos los números estequiométricos son 1. Nos piden determinar el rendimiento porcentual y lo vamos a resolver por dos técnicas, factor de conversión y por teoremas algebraicos. Establecido esto, vamos a comenzar con el factor de conversión, que es el estándar de oro actualmente. Vamos a comenzar entonces planteando que en este caso lo que tenemos es una estequiometría masa-masa. Vamos a partir de la masa de sulfato de cobre para determinar la masa teórica que debía haberse generado del cobre metálico y después a compararlo con el valor verdadero que se obtuvo experimentalmente. Por lo tanto, vamos a comenzar con la masa del sulfato de cobre, pero escrita en el formato del factor de conversión, el cual consta de un valor, una unidad de medida y una identidad de sustancia. Como en este caso tenemos dos sales, entonces vamos a hacerlo empleando la identidad de la sustancia con la fórmula molecular, ya que la fórmula tampoco es que sea exageradamente larga. Entonces, gramos de sulfato que multiplican necesitarán gramos de sulfato que dividen y voy a pasarlo a moles. Como tenemos el cociente gramos y moles, necesitaré calcular la masa molar del sulfato de cobre. Por lo tanto, necesitaremos tabla periódica y calculadora. Entonces el cobre va a tener un peso atómico de, el 6 es mayor que 5, por lo tanto será 63.55, que se repite una vez, más azufre 32.07, que se repite una vez, más 16, que se repite 4 veces. El resultado da dos decimales de confianza, 159.62, en unidades de gramo sobre mol. Por lo tanto, vamos a asignar el 1 teórico al mol y la cantidad de gramos en una mol es el valor de la masa molar. Ya lo tendríamos en moles, podemos ejecutar ahora el ratio estequiométrico, que irá de moles del sulfato a moles del cobre metálico. En este caso, todos los números estequiométricos valen 1, así que asignamos unos a ambos valores del ratio estequiométrico. En este punto ya lo tendríamos en moles de cobre, pero lo vamos a necesitar en gramos de cobre para poder hacer el ratio del rendimiento porcentual. Así que paso moles de cobre a dividir y multiplicando gramos de cobre. Nuevamente tenemos un cociente de gramos y moles que implica una masa molar. Pero en ese caso es la masa molar del cobre metálico, que será el peso atómico del cobre que habíamos tomado como 63.55. Por lo tanto, asignamos el 1 teórico al mol de cobre y los gramos en una mol de cobre son su masa molar, 63.55 gramos sobre mol. En ese caso ya podemos hacer el análisis dimensional. Gramos del sulfato de cobre, moles del sulfato de cobre, moles del cobre metálico se cancelan. El resultado queda expresado en gramos de cobre, que es lo que pretendemos calcular, y por lo tanto resolvemos esa aritmética. 1.274 por 63.55 sobre 159.62. El resultado será de, a tres cifras significativas, 0.507 gramos de cobre. Por lo tanto, ahora vamos a plantear el ratio de rendimiento, el cual, al igual que el ratio de la fracción de masa, estará constituido por dos fracciones. En la primera tendremos la fracción de rendimiento simple, constituida por la masa experimental, 0.392 gramos del cobre metálico, sobre la masa teórica, 0.507 gramos del cobre metálico. Ahora debemos corregir a el valor porcentual.
En este caso, para no confundirnos, vamos a plantear un subíndice adicional a la identidad de la sustancia que me va a indicar que estos son los gramos de cobre teóricos. Esto nos permitirá cancelar de manera más sencilla. Gramo teórico que divide gramo de cobre teórico que multiplica. Las unidades que quedarían son gramos de cobre experimentales en cada 100 gramos de cobre teóricos. Y lo único que quedaría es operar la aritmética. 0.392 por 100 sobre 0.507. El resultado a tres cifras significativas es del 77.3. Por lo tanto, en el lenguaje de los factores de conversión, se plantea que se van a producir 77.3 gramos de cobre experimentales por cada 100 gramos de cobre teórico. Este sería el algoritmo por factor de conversión puro. Ahora vamos a ver cómo se resuelve este mismo escenario empleando la técnica de los teoremas. Entonces, el axioma que define el ratio de rendimiento es el siguiente. El ratio de rendimiento es igual al ratio o cociente planteado entre la masa de una sustancia experimental sobre la masa de una sustancia teórica. Dejaremos sin marcar la sustancia teórica, pues porque son las que se calculan por la estequiometría normal, y en la estequiometría normal no marcamos como teóricos a los parámetros. En este caso, la sustancia clave es el cobre metálico, pero me están dando como dato el sulfato de cobre, por lo tanto, esta sustancia debe calcularse a través de un cálculo estequiométrico masa-masa. Ya debemos saber que la estequiometría masa-masa se compone por el ratio estequiométrico, incógnita dato, por el ratio de masas, masa molar de la incógnita sobre la masa molar del dato, multiplicado por la masa del dato. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sustituir este término acá por lo que vale en términos de una masa del dato. Ahora lo que hacemos es expresar la ecuación de forma elegante. Esta masa molar que está dividiendo una división la puedo reescribir multiplicando. Y separo los cocientes para poder obtener fracciones que se vean estéticamente elegantes. Entonces muevo este ratio estequiométrico acá, muevo este para acá y este para acá, con lo cual obtenemos el teorema elegante que resuelve este escenario. Con lo cual lo único que quedaría es resolver la aritmética. Comencemos definiendo que la sustancia incógnita es el cobre metálico y que la sustancia dato es el sulfato de cobre. Entonces vamos a comenzar resolviendo el ratio estequiométrico. Como el ratio estequiométrico es 1 sobre 1, eso significa que el ratio estequiométrico vale 1 en este caso específico. La masa molar del dato, 159.62. La masa molar de la incógnita, 63.55. La masa experimental de la incógnita es el 0.392 gramos de cobre metálico. Pero gramo que multiplica y divide también se van a cancelar. Y la masa del dato, 1.274. También cancelamos porque gramo que multiplica y gramo que divide se cancela. Para las masas molares también, gramo sobre mol que multiplica y gramo sobre mol que divide también se cancela. Por lo tanto, únicamente sería operar esta aritmética. Tenga en cuenta que al ser un ratio, este cálculo nos da directamente un valor entre 0 y 1. Así que operamos 159.62 por 0.392 sobre abre paréntesis 63.55 por 1.274. El resultado a tres cifras significativas es del 0.773, que al convertirlo a porcentaje lo que hacemos es mover el punto o coma decimal 2 posiciones a la derecha y expresarlo en unidad de porcentual, con lo cual hemos llegado a la misma solución que por la técnica de los factores de conversión, solo que en un lenguaje diferente. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de estequiometría y unidades de concentración
en el enlace del archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.